Buenas tardes, estamos, como les decíamos, en tu programa La Obra de Gracia de la radio Tu Encuentro aquí en la Comuna de La Granja. Damos un cordial saludo a las personas que nos escuchan y a las que nos ven también a través del YouTube. Es nuestro deseo bendecir tu vida a través de una serie de estudios bíblicos que hacemos. Y en este momento estamos viendo lo que es todo el sistema de diezmos y ofrenda. Ya tenemos acumulado como 4 o 5 últimos programas que han venido hablando del tema. Y es nuestro deseo, como lo decía anteriormente, que no es imponer una doctrina o es imponer algo. Sabemos que hay muchas iglesias que tienen distintas formas de sustentarse económicamente, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que está ahí escrito en su palabra es en alguna forma es lo que tenemos que entender y recibir y aplicar. No tenemos que ser duros cuando la palabra nos indica que tenemos que modificar nuestro rumbo, porque sabemos todos los hombres de Dios que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué significa progresiva? Es que paulatinamente Dios se va revelando a nosotros, al hombre en general, en la humanidad, se ha venido revelando a través de distintas formas, y en el crecimiento personal de un siervo de Dios. No debemos ser y debemos tener abierta esa capacidad de modificar, aprender y meditar y escuchar la voz de Dios, porque es parte de tu crecimiento. Un niño de 18 años no hace lo que hacía a los 10 años y a los 10 años no hace lo que hacía a los 6 meses. Y el hombre de 40 años tampoco hace las cosas que hacíamos en nuestra juventud. Y eso se llama en alguna forma revelación progresiva, donde Dios se va mostrando y modificándonos. Hemos hecho en este último tiempo y partimos con quiero enfocarte o hacerte un gran resumen que me lo pidieron que lo hiciéramos porque hay mucha gente que nos sigue a través del internet en Chile y en el extranjero, me han escrito y han felicitado por este tipo de estudio. Lo primero que vimos nosotros fue el sistema de diezmo que funcionaba en el Antiguo Testamento, o lo que podría llamarse en el Antiguo Pacto. Y para ponerle otra característica y situarlo en la línea del tiempo, es en el tiempo de la ley. Todos sabemos que el tiempo de la ley se termina en la muerte de Jesucristo. 10 días después que Jesús muere, termina el periodo, la dispensación de la ley, y empieza la dispensación de la gracia, que es la que actualmente estamos viviendo nosotros. Después de la muerte de Jesucristo, nosotros vivimos la dispensación de la gracia, y también se puede determinar como el Nuevo Testamento. Entonces, ubicado en la línea del tiempo, quiero resumir que muchas veces se usa en este tiempo lo que es el sistema de diezmos y ofrenda, que sale mencionado en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 10 principalmente, cuando dice que Dios está hablando a través del profeta diciendo que todos le han robado. Pero rápidamente tú lo puedes buscar allí, y obviamente que esto lo dejo a conciencia de que independiente a cada sistema de que use cada iglesia, yo la verdad las cosas que no es mi intención de atacar, sino que enseñar. Cada uno aplicará según sea su conciencia, porque yo aplico lo que dice la palabra. Entonces está diciendo Malaquías: todos me habéis robado los diezmos y las ofrendas, y dice por allí también dice que traed tus diezmos al alfolí. Entonces, resumidamente quiero decirte que era el sistema de diezmo, fue el sistema de provisión que determinó Dios en su pueblo a través de las 12 tribus, y específicamente la tribu de Leví, él la determinó para que se hicieran cargo de todo el sistema religioso que funcionaba dentro del pueblo de Israel, y puntualmente en el tabernáculo, ¿ya? Allí había todo un sistema que tenía que funcionar, por lo cual determinó Dios
que fuese la tribu de Leví, específicamente los administradores de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué eran los diezmos y las ofrendas? Y lo dice la Biblia claramente, que eran granos, principalmente la comunidad de esos tiempos funcionaba en la ganadería y en la agricultura. Entonces Dios dijo, puntualmente dijo, de todo lo que tú obtengas, producto de tu trabajo, aparta el diezmo o el 10% y llevarlo al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era una bodega que estaba allí administrada por los levitas. Estos eran los únicos que estaban autorizados para recibir y administrar los diezmos que traía el pueblo. Y principalmente tenía 4 sistemas de diezmo. Una era el diezmo que se daba una vez al año, producto de su trabajo en la agricultura, ¿cierto? Entonces, una vez al año, no mensualmente, tú apartabas el 10% de eso y lo llevabas al templo, allí a entregar a los levitas. Ellos recibían este diezmo y a su vez venía un segundo diezmo, que era el diezmo de los diezmos, en lo que significaba que los levitas, producto de todo lo que recibían, ellos tenían que apartar el diezmo de los diezmos, significaba el 10% de los diezmos, y a su vez entregar al sumo sacerdote, en este caso la persona de Aarón. Existían otros 2 tipos de diezmo que se hacía cada 3 años, ¿ya? Y era que tú acumulabas y guardabas, y ese diezmo tú festejabas según Dios te indicara, como un tipo de cena abierta en la cual tú tenías que compartir con los extranjeros, con los enfermos, con los huérfanos y con las viudas. Entonces, principalmente estaba orientado. Entonces se hacía una gran cena y se festejaba también como instrucción que Dios había dejado. Por lo tanto, Dios cubrió la necesidad de los levitas, pero también estaba mostrando su misericordia a todo el mundo que estaba necesitado, porque no todos tenían tierra, no tenían animales. Entonces Dios también, que grande misericordia, Él reflejó su misericordia para los necesitados. Y había un cuarto diezmo que se hacía 2 o 3 veces, una vez al año, también cada 3 años y cada 6 años. Y este diezmo también se compartía con los menesterosos, con los pobres, porque habían pobres dentro del pueblo de Israel, y con las viudas, principalmente hace mucha mención a las viudas, y los necesitados, los huérfanos. Entonces era todo eso, rápidamente te estoy resumiendo lo que era el sistema diezmo. Entonces eran una vez al año, cada 3 años o cada 6 años, dependiendo del tipo de diezmo. El 7º año no se diezmaba. ¿Por qué no se diezmaba? Porque todo descansaba y había un periodo de gracia, por llamarlo así, en la cual toda tu deuda, toda tu situación con hermanos o con Dios mismo tenía que quedar definida, se cortaba por periodo y quedaba saldada, lo que hoy día se llama acá en nuestra época el perdonazo. Entonces ahí se limpiaba todo hacia atrás, deuda, compromiso, todo se limpiaba. Y la tierra, el 7º año, se dejaba descansar. Por lo tanto, obviamente nadie producía grano, ni los 4 tipos de diezmo eran grano, aceite, vino y animales. Y el animal principalmente para el sistema de expiación, para pagar por los pecados. Entonces ese era el sistema de diezmo. Por lo tanto, Malaquías, cuando está en ese tiempo, está escribiendo Dios a través del profeta Malaquías, está haciendo una dura advertencia. Pero dice, le habéis robado nación toda. Por lo tanto, se refiere específicamente a lo que es la nación de Israel, ¿ya? A la nación de Israel. Y dentro de la nación de Israel, una llamada de atención muy severa a la tribu de Leví, porque ellos, su única función de esa tribu era administrar el sistema religioso, ser como los organizadores de todo el sistema, pero cuando ellos estuvieron en cautividad fuera de Israel, ¿cierto? Babilonia,
los levitas no pudieron llevar allá todo este sistema religioso y los levitas tuvieron que trabajar como todo el mundo. Y, y en alguna forma cayeron también en una falta muy grave los levitas y el pueblo y los hombres de Israel, porque ellos fuera de su pueblo en el tiempo de la cautividad, ellos contrajeron matrimonio con mujeres que no eran del pueblo hebreo, y normalmente estas mujeres traían consigo, aparte de venir a vivir con el esposo, traían todo un sistema religioso que no era hacia Dios, hacia Jehová, sino que era de idolatría. Entonces todo esto, volviendo al pueblo de Israel, los levitas, y dice el libro de Ageo, se preocuparon de construir sus casas, de vivir su vida, pero se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron de establecer el templo, y aquí Nehemías y llaman la atención de que ellos tenían que reconstruir el templo y por supuesto todo el sistema religioso. Y es para los levitas esta llamada de atención, que ellos estaban preocupados de otras cosas y habían olvidado la promesa que Dios les dio. No les dio tierra, pero les dijo: yo seré herencia de ustedes, por lo tanto era eso. Entonces, dado esto, eso a grandes rasgos te resumo lo que era el sistema del diezmo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Era para la nación de Israel. Dinero muy poco, porque se usaba el tipo de trueques. Yo te doy maíz, tú me das trigo y así. Ahora, si en alguna forma existía la posibilidad de reemplazar el diezmo, tú lo podías hacer por dinero. Pero mira, había una condición, y también lo dice la Biblia. Tú lo puedes ver con capítulos y en los capítulos, en los programas anteriores. Pero el valor de esa remisión que tú hacías, de esa ofrenda, tenía que ser multiplicársele en 20%. Por lo tanto, tú podías llevar dinero como diezmo, lo podías llevar pero ya no era el 10, sino que era un 30%. Por lo tanto, eso echa por pie todo lo que son las cifras numéricas o cuantitativas. Sí, se podía llevar dinero, pero no era el 10, era el 30%. Eso es todo lo que hace el sistema de diezmo y ofrenda en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, pasamos ahora a ver qué es lo que dijo Jesús con respecto a los diezmos y la ofrenda. Y vemos allí a Jesús ya en su ministerio, en Mateo capítulo 23, claramente cuando dice: hipócritas, habéis diezmado la menta, el eneldo y el comino. Y se está refiriendo a los hebreos. Pero habéis dejado lo más importante, que es la ley, la misericordia y la justicia. Entonces, si bien es cierto, el pueblo, estos israelitas siguieron con su costumbre de diezmar, pero Jesús habla lo más importante. Estos eran los fariseos, que no eran seguidores de Cristo. Entonces ellos seguían diezmando, aparentemente cumpliendo la ley y agradando a Dios. Pero Jesús fue claro y categórico: esto es necesario, le dijo, pero lo más necesario ya en la dispensación de lo que es la gracia misma o en la obra de Jesucristo. Jesucristo es claro y categórico cuando dice la justicia, la misericordia y la fe. Eso era, según textual, Mateo 23, es más importante que todo lo otro, lo cuantitativo, lo tangible. ¿Por qué? Porque resulta que el reino o nuestra vida no es tangible, sino que es espiritual. En ese reino se mueve Jesucristo. Entonces, Jesucristo en alguna forma está reconociendo que el que quiera seguir el sistema diezmo, el pueblo de Israel, sígalo. Pero viene a imponer algo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, que es lo que nos determina el tiempo de ahora, el periodo de la gracia. Eso cierra lo que es con respecto al diezmo. Pero te enseñé también en uno de los programas pasados, que de repente muchos se piden en nombre de Dios o para Dios.
para Dios. Pero Dios, que es dueño del oro, la plata y de todas las cosas, porque todo es creado de él, ¿cierto? Él podría a un país quitarle o estancar sus riquezas que posee. Cada país posee algunos países el petróleo, otros la agricultura, la ganadería. Nosotros como pueblo chileno tenemos el cobre. Pero Dios podría en alguna forma cortar tácitamente lo que es los beneficios que Dios dejó cuando el pueblo, y te digo, mira, podemos ver también que, por ejemplo, nosotros es una riqueza, el cobre para este país, una riqueza dada por Dios, y con esa riqueza se sustenta muchas cosas aquí en este país. El 10% de esa riqueza va destinada al ejército, entonces con mucha pena, y lo vemos nosotros, pero Dios ya lo sabía, se ha destapado este último tiempo que de ese 10% del cobre chileno que iba en beneficio del ejército chileno era mal administrado. Entonces ya podrás ver la respuesta de Dios, porque esa riqueza no era de la nación, es para que los gobiernos la administren, pero es de ti, de mí, de todos nosotros los chilenos. Entonces, cuando se nos insta a que demos a Dios nunca le vamos a poder entregar cosas tangibles, porque Dios es un Dios espiritual, Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no necesita ni tu dinero, ni tu auto, ni tu tierra, ni tu casa, nada de eso necesita. Dios necesita otras cosas. ¿Dónde están esas cosas basadas, pastor? Eso nombramos que lo que está determinando y la ofrenda que agrada a Dios la podemos encontrar en el Salmo 100. Y el Salmo 100 es claro y categórico, hay una profundidad en ese porque dice, hay 7 verbos en todo el Salmo 100, y voy a ver si resumírtelo rápidamente. Dice, cantad alegremente a Jehová, toda la tierra. Entonces, nosotros, una de las ofrendas que podemos hacer de nuestro corazón para llegar a Dios, es cantarle al Señor. Cantarle al Señor. Eso Dios lo escucha. Y Dios da dones para eso. Es una de las cosas más sublimes que puede pasar en la iglesia, es porque es la única vez que en una acción se conjuga o se une todo el pueblo de Dios, porque en la oración, en los pensamientos, en la actividad, en los ministerios, cada uno hace distintas formas. Pero cuando cantamos al Señor, todos estamos unidos en un solo pensamiento. Y eso. Y otra cosa, que lo que nos dice que cantar, porque dice que en la eternidad, una de las cosas que estaremos haciendo para el Señor por la eternidad es cantarle a Él. Así que ya eso. Después dice, son 7 verbos, dice, venid. Entonces, Dios nos llama a su presencia. Dios antiguamente en el antiguo pacto era a través del sacerdote, pero hoy día a través de Jesucristo nosotros tenemos, tú y yo tenemos acceso directo a Dios, a su presencia. Dice, venid, dice, alabad, alabar al Señor. Alabar es hablar bien de Él, es dar testimonio, alabar al Señor, venid. Dice también, bendecir su nombre. ¿Qué significa bendecir? Hablar bien de Dios, hablar bien que Él es Dios, es todopoderoso, que Él tiene fortalezas para abrir puertas y para cerrar puertas, todos los pueblos. Entonces, en el Salmo 100, tú puedes, pero está clarito las ofrendas que tú puedes hacer a Dios. Eso sí que es intangible y eso va a Dios. Y lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer cualquier día, a cualquier hora, porque Dios está en todo lugar y en todo momento. Ahí está lo que podríamos llamar una ofrenda, que no es ni diezmo, ni escasa, ni es tangible, sino que es una ofrenda que nace de tu corazón. Entonces, esta tarde vamos a adentrarnos, pastor, y me lo preguntaron unos pastores y me escribieron y tuve conversaciones con ellos. ¿Cómo vamos a sustentarlo las iglesias? Bueno, ahora, en el Nuevo Testamento existen aproximadamente 300 versículos que lamentablemente
por un periodo, un asunto de tiempo, no te los puedo enseñar, pero vamos a ver lo más importante, quizás hoy día como introducción y ya los dos próximos programas vamos a dar por cerrado este caso, pero voy a centrarme en lo que es el dar, lo que es el dar. Entonces vamos a adentrarnos en ese tema, y esas son instrucciones de Jesucristo a través de las epístolas de Pablo y todo lo que es el Nuevo Testamento, donde Jesucristo dio muestras, dio instrucciones, estipuló mandamientos, lo que debemos hacer nosotros, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque otra cosa importante era que cuando hablaba del sistema de diezmo era para la nación de Israel. La iglesia no existía todavía. Cuando está Malaquías, la iglesia no existe todavía. Está escrito 370 años, por ahí casi 400 años antes de que la venida de Jesucristo, el libro de Malaquías. Por lo tanto, el concepto de iglesia no existía, porque cuando viene Jesús, Él establece su iglesia. Entonces cambia la forma, cambia todo el formato, los receptores, cambia toda la estructura de Jesucristo, ¿cierto? Entonces ya Jesucristo específicamente desde el libro de los evangelios, hechos y todo lo que habla en el Nuevo Testamento, nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que tener un corazón daditivo. Así que vamos a escuchar una canción, una bella canción que quiero que la escuche. Muy linda canción, escúchenla y ya vamos a adentrarnos, vamos a dejar establecido lo que vamos a ver en los dos últimos programas, que es cómo dar en el Nuevo Testamento. Unas órdenes a las estrellas y al mar pone sus límites. No me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo.
Preciosa canción, mira, esta canción la encontré el otro día por allí en la internet y te digo, tocó mi corazón, tiene tanta profundidad, se llama En Escudo es su palabra y la canta en muchos idiomas, pero Villarreal creo que se llama el cantante que la interpreta en español. Y si tú la puedes escuchar, escúchala, tiene mucha profundidad. Cada oración que hay allí es una verdad tan grande. Dice tú que gobiernas las estrellas y pones límite a los mares. Te digo, ya en eso hay tanta profundidad que habla específicamente de Dios. Dice que no hay puertas ni cerrojos que no se puedan abrir con su palabra. Si Él con su palabra abrió el mar para que cruzase, imagínate si estás pasando por una situación, si estás esperando algo, confía en el Señor porque basta su palabra para que nada, absolutamente nada, una puerta laboral, una puerta de justicia, una puerta de salud, una puerta específicamente de algo, basta que Dios diga con su palabra que esa puerta se va a abrir y se va a abrir. Y Él es el de ayer, hoy y siempre. Su poder sigue intacto. Una canción muy profunda que ha motivado, que estoy haciendo un mensaje de eso, porque te digo, es preciosa. Así que la vamos a estar escuchando en los próximos programas, porque te digo, habla 200 veces me lo he escuchado esta semana esa canción. Así que anoche en una iglesia la compartí, te digo, verdaderamente terminaron todos muy, muy tocados en el espíritu, porque no significa, creo que cada uno hay una parte de la canción que va a tocar la fibra de tu corazón. Bueno, vamos a adentrarnos ya un poco en lo que es el sistema de ofrendas. Eso es lo que existe y es necesario ofrendar. Es necesario, y vamos a ver bíblicamente, y te vuelvo a insistir, como hijos de Dios debemos tener claro y presente que ser cristiano es ser sinónimo de tener un corazón daditivo. Porque en tu corazón, no estoy hablando en el corazón órgano, sino que en el corazón espiritual, ya tu raciocinio, tus decisiones, si tú eres un buen cristiano, si tú has morido a ti mismo, ya los pensamientos no son tus pensamientos, sino que son los pensamientos de Dios. Allí en nuestro corazón, desde el momento que le recibiste, hay uno que cambió acuérdate que somos renacidos. Nuestra naturaleza se cambió el día que le recibimos como Señor y Salvador. Por lo tanto, mi esquema, mi forma de pensar, tiene que producir un cambio. Y dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, como buenos cristianos, nosotros tenemos que dar fruto. Y puntualmente, es en todo este sistema de ofrenda, descartado lo que es el sistema diezmo, descartado que cuando se te dice que a Dios hay que darle tales cosas, a Dios hay que darle cosas espirituales. Y eso está contenido, te repito, en uno de los versículos claros que habla en el Salmo 100. Entonces, ahora, pastor, en el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a hacer? Mira, hay dos formas de dar, pero Dios, más que ver lo que sale de tu cuantitativa, lo que Dios está observando, ahí donde podemos reflejar que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en ti, en Él, en todos, es que el que toma la decisión en el corazón es el propio Jesucristo. Y acuérdate que decía en Mateo 23, han olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Entonces eso ya nos adentra a cómo debemos funcionar hoy día los cristianos. El cristiano como tal, el cristiano con respecto al compromiso que Jesús nos dejó referente a la sociedad toda, referente a nuestra iglesia, donde tú te congregas. Lo dije en los programas pasados. Nuestra iglesia, tu iglesia, la debemos sostener los cristianos, los que nos congregamos allí. Hay una responsabilidad donde Dios te va a usar a ti para que a través tuyo, a través de tu corazón, fluya ofrendas para que juntos, todo el cuerpo de Cristo haga funcionar esa iglesia.
Las iglesias, la iglesia hay que sustentar, hay que comprar terrenos, hay que edificar. Y aún así, edificado y con terreno propio, hay que mantener, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar la secretaria, hay que pagar contribuciones, hay que pagar la basura. Y un montón de actividades económicas que funcionan igual que todo hogar. Y si en el hogar es responsabilidad del hombre de cubrir eso, en la iglesia no es responsabilidad absoluta del pastor que el pastor tenga que de su bolsillo cubrir todas esas necesidades. El pastor puede designar algo de sus entradas económicas para función de la iglesia, porque también es la iglesia donde él se congrega. Pero la responsabilidad la tiene el cuerpo todo. Todo el cuerpo tiene la responsabilidad de cubrir y de ser buen testimonio en esta sociedad. De que la iglesia pague su teléfono, que la iglesia pague su internet, que la iglesia pague su agua, que la iglesia pague sus contribuciones. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó allá cuando se le criticó al pueblo de Israel que ellos eran bendecidos, habían vuelto de la cautividad y se olvidaron. Hoy día nosotros no tenemos que olvidarnos que pertenecemos a un cuerpo, que pertenecemos a una iglesia, y esa iglesia se sostiene con tus ofrendas que Dios genera, que Dios manda a través tuyo. Y aquí sí que tú no te puedes quedar con lo que Dios ha mandado, porque dice, y lo vamos a ver respaldado en muchos versículos bíblicos, he tratado de ordenar esto para que se quede claro, asentado claramente la responsabilidad que tenemos como cristianos de ofrendar para nuestra iglesia donde nos congregamos y de ofrendar para los necesitados de este mundo. No solamente nuestra iglesia debe recibir nuestra ofrenda, Dios nos puede usar para beneficiar a mucha gente necesitada que no son el cuerpo de Cristo a través de tu vida y de mi vida. Primeramente quiero decirte por qué. ¿Por qué tenemos que funcionar? Primero que nada, dar en la actualidad. Debemos entender algunos aspectos teológicos o bíblicos para adentrarnos en este tema. Primero, Romanos 11:36 dice así: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué nos dice, qué nos establece este pasaje bíblico? Que tú y yo no podemos decir mi casa, mi auto, mi dinero, mi chaqueta, mi lápiz, mi teléfono. No. Todo es de Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él, Él lo hizo, y para Él son todas las cosas. Lo dice Romano, no lo dice el pastor Andrés. Lo lleva a determinar que frente a esta verdad, nosotros pasamos a ser solamente administradores. ¿Qué te parece? Lo que tú tienes en tu bolsillo, lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, lo que tú tienes debajo del colchón, lo que tú tienes tangiblemente, tu casa, tu vehículo, todo lo que tú tienes es de Dios. Porque Dios te lo dio. Dios te lo entregó a través de tu trabajo, a través de muchas formas, ¿cierto? A través de muchas formas. Dios nos bendice. Dios nos ha bendecido porque Él es nuestro Padre y Él cuida de sus hijos. Nosotros tenemos que entender que todo es de Dios y nosotros como hijos de Él somos administradores. ¿Administradores de qué? Del tiempo. Dios nos da un día para nacer y un día para morir. Y todo este trayecto de tiempo en la que tú tienes conciencia, vida, un único objetivo tuvo Dios para darte la vida.
y es que le conozcas a Él. Porque durante un periodo de que naciste hasta que te mueres, en ese periodo Dios espera que tú le conozcas, le recibas como Señor y Salvador para prolongar tu vida espiritual por la eternidad junto a Él. Nada más. Dios no nos mandó a hacer riquezas materiales que son de Dios, pero tenemos que entender que todo lo que poseemos, que todo lo que está al alcance, lo que pasó por nuestras manos, lo que va a pasar es de Él. Y si Dios a veces los coloca en mayor cantidad de cosas, es porque hemos sido buenos administradores. Allí está la parábola de los talentos, ¿cierto? Entonces el tiempo también es indispensable que lo sepamos administrar. Muchas veces perdemos una hora y media viendo un partido de fútbol y si tengo que orar, oro 5 minutos. Muchas veces mi tiempo no lo consagro para congregarme, para leer la Biblia, para ir a un estudio bíblico, no lo ocupo. Entonces cuando dice allá en el Salmo, dice venid, es una invitación, entrad, dice, entrad en mi presencia. Entonces estoy relacionando lo que dice, lo que a Dios le agrada para Él, pero ahora nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, entender que el tiempo que Dios nos regala en nuestra vida cronológica de la vida, tenemos que asignárselo principalmente a Dios. Tu agenda debe estar marcada toda la fecha y las horas importantes donde tú tengas una cita o donde tú tengas actividades para con Dios, para con tu iglesia, para tus estudios bíblicos, para tu retiro, para tu vigilia. Debe ser la prioridad, colocar a Dios en primer lugar, porque es un mandamiento de Dios. Y ese entrad y venid que dice Salmo 100, tenemos que no solamente decirlo, sino que aquí activarlo. Entonces, nada, absolutamente nada que venga posterior al tiempo que tú has marcado para asignarle a Dios, no lo puedes reemplazar nada. Porque cuando estás reemplazando una venida al templo, a la reunión, una venida a una vigilia, lo estás reemplazando a Él. Que hace mucho frío, reemplazaste a Dios por el frío, reemplazaste a Dios por el calor, reemplazaste a Dios por el mol. Nada. Si para Dios somos lo primero, ¿por qué nosotros buscar el reino de Dios primeramente? Es una instrucción que, entonces en tu vida, en lo que respecta al tiempo, debe estar marcado de que tu tiempo y mi tiempo debemos entregarlo, administrarlo bien y entregárselo al Señor. Dice que somos administradores de nuestros talentos. Somos administradores de nuestros talentos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios nos ha dado con respecto a lo que son tus talentos son para el Señor, son para Él, son para Dios. Por lo tanto, tú tienes que ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, porque vienen de Él. Todos los talentos, todo lo que tú puedes ejercer, ¿cierto? Lo que puedes ejercer, tiene que entregarlo a Dios. Si tú sabes tocar un instrumento, si tú sabes hablar, si tú sabes enseñar, si lo que tú sepas, tenemos que entender que viene de Dios y lo tenemos que poner al servicio de nuestra iglesia. ¿Ya? Mucha gente da una ofrenda, da dinero a la iglesia y no da nada más. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que satisface a Dios. Tu talento, tu tiempo, tienes que entregárselo a Dios. Todos los bienes materiales que poseemos, lo que nos rodea, son de Dios. Son de Dios. Tu vehículo, Dios te lo dio. Y tú tienes que administrarlo y ponerlo al servicio de Dios primeramente. Mira, una ilustración. Anoche yo estaba en la iglesia de Conchalí y mi vehículo se está con problemas. Entonces regresamos con unos hermanos desde Conchalí acá a la Florida, y mi vehículo venía con problemas. Y orábamos al Señor para poder llegar allí al ¿cómo se llama? Poder llegar a nuestro hogar, y sonó el teléfono y alguien de allá me llama y me dice, pastor, me dice, ¿sabe qué? Trae tu vehículo mañana acá a mi casa, y desde aquí nos vamos a ir a un taller
para que reparen tu vehículo. Y no te preocupes por costo, por plata, por dinero, porque nosotros vamos con... Mira, Dios en acción, Dios arreglando no el vehículo del pastor Andrés, sino que arreglando, reparando el vehículo que yo pongo al servicio de Dios para hacer la obra del Señor, y cubriendo también una necesidad económica, porque Dios así se manifiesta. ¿Ya? Somos administradores de todos los conocimientos que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado mucho conocimiento a ti, nos entrega conocimiento. Por lo tanto, nosotros somos responsables de reconocer que todo lo que está en tu mente, todo lo que está en tu corazón, y principalmente con respecto a lo que es la Biblia, viene de Dios. Y Dios lo ha colocado en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, en tu intelecto, para ver cómo lo administras. Por lo tanto, si hay un pecado que de repente podemos cometer porque no tenemos conocimiento, ¿me entiendes? Dios tiene misericordia sobre él. Pero hay una cosa que es súper importante, es que cuando Dios te da conocimiento a través de un sermón, a través de su palabra, a través de un programa radial o de televisión, Dios habla a tu corazón, tú filtras a través del Espíritu Santo eso que estás recepcionando y lo asienta en tu corazón. Ahora tú eres responsable de administrar ese conocimiento. ¿Cuántas veces predicamos al mundo? ¿Cuántas veces salimos a evangelizar y la gente no nos quiere escuchar? ¿Sabes qué? No hay problema. Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan de dos en dos, prediquen, y si que no lo reciba, sacúan sus zapatos y sigan. ¿Por qué? Porque ahora ellos no son inocentes, sino que ahora ellos son rebeldes. Por lo tanto, si tú estás congregándote, tú eres cristiano, tú eres un redimido, tú eres un hijo de Dios, tienes una Biblia, lees ahí y haces lo contrario, para los ojos de Dios su justicia es drástica, porque eres no un inconsciente, sino no eres una persona que no ha recibido, ahora eres un rebelde. Porque muchas veces pecamos por ignorancia. ¿Cuántos pecados uno se da cuenta? Lee la Biblia, uy, se hizo todo esto y lo hizo para atrás. Dios tiene misericordia. Pero una vez que Dios se ha revelado a través de su palabra, y tú no cumples las instrucciones que Dios dejó ahí, te conviertes en un rebelde. Y por lo tanto es importante, hermano, pastor, líder, en que si Dios ha dado a ti conocimiento, debes administrar muy bien eso, no distorsionar la palabra, no forzar la palabra, no cambiar ni una J, ni un punto, ni una I, porque eres responsable ante los ojos de Dios. Quiero hacerte reflexionar, esta es una introducción y lo vamos a seguir viendo. Mira, tengo 300 versículos en que tenemos que dar a los pobres, en que tenemos que dar a nuestros pastores, que tenemos que dar a nuestros líderes, tenemos que sostener a nuestros pastores. La iglesia tiene que no es la municipalidad, no es el gobierno que tiene que sostener a los pastores, es la iglesia, es el cuerpo que tiene que ofrendar, no es la municipalidad o alguien que tiene que pagar la luz, es la iglesia, es el cuerpo. Por lo tanto, en ese concepto y Jesús lo dejó bien establecido, de que somos nosotros los que tenemos que sostener nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros está Dios. Por lo tanto, Dios quiere ver nuestro corazón, quiere ver y quiere activar ese sentido de dar. Eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Porque de gracia hemos recibido y por gracia hemos dado. ¿Qué significa esto? Y con esto termino. Es que muchas veces cuestionamos dar una ofrenda a alguien, no se la merece. No doy una ofrenda porque quizás qué van a hacer con él. ¿Sabes qué? Ese no es tu problema. Si Dios te lo da por gracia, los otros lo reciben. Cada uno es responsable ante los ojos de Dios de qué es lo que va a hacer con los bienes que tú le administras. Y si tú eres un buen administrador, ¿sabes qué? No debiera haber gente necesitada en la iglesia, porque Dios haría fluir toda su riqueza a través de la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia que camina según su voluntad, es la mano de Dios aquí en la tierra.
Así que nos estamos despidiendo, se nos terminó el tiempo, pero ya te dejo enunciado de lo que va a ser los dos programas, que vamos a tratar la importancia de cumplir las ordenanzas de Jesús, de dar y principalmente sostener a los necesitados, a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, pero también sostener todo el esquema organizativo que hace que la Iglesia de Cristo hoy se sostenga. Así que estamos dando por terminado, me despido y esto lo van a pasar de nuevamente el domingo de 11 a 12 del día a través de la radio, y en el YouTube tú lo puedes ver. La obra de gracia o Pastor Andrés Aravena, ahí tú lo encuentras, lo está grabado allí, gracias a Dios. Y el próximo jueves a las 5 de la tarde nos encontramos nuevamente en el nombre del Señor en tu programa La Obra de Gracia. Muy buenas tardes. Excelente.